Muchos me han preguntado qué es un blanco. Esto sí quiero mencionarlo. A ver, un blanco, cuando uno hace una medición analítica, uno desarrolla una metodología analítica, y como mencioné anteriormente, en este caso en particular los alimentos son matrices complejas, uno lo que tiene que hacer es tratar de saber si la señal que uno está midiendo, es decir, supónganse un cambio de color a través de la titulación, proviene o se debe realmente a la presencia del analito, de la reacción que se esté estudiando con el analito, o si hay interferencias, sí, hay interferencias de otros elementos de la matriz que no son el analito, pero sin embargo me producen una respuesta en el cambio de color, supongamos que es una valoración, utilizando un indicador, y elementos de la matriz del alimento que no sean el analito y me estén produciendo un cambio de color, lo que se traduce en que, que el ensayo esté dando errores en el cálculo de la concentración, errores en el cálculo volumétrico, debido a que hay elementos de la matriz del alimento que no son el analito, están reaccionando y conduciendo a errores en el cálculo. Entonces, en todas las mediciones analíticas uno hace un blanco, que es tratar de simular la matriz del alimento en ausencia del analito, para saber si los otros compuestos que presenta la matriz producen o interfieren en la señal propia del analito. Es decir, por ejemplo, si yo voy a determinar ese porcentaje de proteína en la muestra de harina y quiero determinar o ver si hay alguna interferencia, yo lo que debería hacer es extraer toda la proteína de esa harina, y una vez que extraje toda esa proteína de la harina, la muestra a la que se le extrajo toda la proteína, someterla al mismo ensayo para ver si hay señal o no, o hay un cambio de color en la titulación de Kielder, por ejemplo. Y a partir de esa señal blanco, uno puede calcular dos factores que se llaman, uno el límite de detección y uno el límite de cuantificación. La diferencia es que el límite de detección es la cantidad mínima de analito o del compuesto de interés que yo puedo detectar. El límite de cuantificación es la cantidad de analito que yo puedo cuantificar con certeza analítica. Es decir, yo a partir de ese valor del límite de cuantificación, de ahí hasta un cierto límite superior, puedo decir que la cantidad de analito que estoy detectando tiene certeza analítica. Es decir, estoy seguro que lo estoy detectando de manera certera. Y eso se logra multiplicando la señal del experimento blanco que hicimos, multiplicándola por 10. Ya esto les va a quedar un poco más claro cuando seguramente veamos curvas de calibración, y ahí les va a terminar de cerrar un poco esta parte. Ahora, vamos a esta parte de errores aleatorios, ¿bien? De errores aleatorios, sí, bien digo. ¿Qué particularidad tienen los errores aleatorios? Bueno, la particularidad que tienen los errores aleatorios es que son muy difíciles de identificar y tienen una respuesta en la medición aleatoria. Es decir, es muy difícil, por lo tanto, si son muy difíciles de identificar, es muy difícil, por lo tanto, anular su efecto o minimizar su efecto. Entonces, una de las medidas que uno puede hacer, o la mejor estrategia que uno puede utilizar para disminuir estos errores aleatorios, es hacer réplicas. Es decir, realizar el mismo ensayo analítico 3 o 5 veces eh, distintas para obtener distintos valores del análisis. Entonces, a partir de este concepto de
que uno a la hora de desarrollar un método analítico lo debe utilizar o debe hacer múltiples réplicas, en general se hacen tres, ¿sí? Uno al tener tres réplicas, o cinco, supongan, uno puede con esos datos calcular la media y calcular un parámetro que se llama desvío de estándar. Si uno hace este ensayo, en vez de hacer 5 réplicas, hace 10, 100, 20, 500 veces el mismo ensayo, uno va a ver que independientemente de la cantidad de veces que se haga el ensayo, ustedes van a obtener una curva de distribución, como se figura acá en la filmina, acá a la derecha, van a obtener este patrón de curva, independientemente de la cantidad de veces que hagan el ensayo, y ese patrón de curva, que es el mismo que está acá, se llama curva de distribución normal o curva de Gauss. Es decir, todos los valores que yo vaya obteniendo, supónganse que analizo la muestra de harina unas 100 veces, todo el conjunto de esas 100 determinaciones va a dar una forma de la distribución de los datos que se llama gaussiana o de distribución normal. Si se fijan, acá en el gráfico ustedes tienen dos curvas que son muy parecidas entre sí, pero tienen un ancho, así un ancho de banda diferente. Ese ancho de banda básicamente se debe a la cantidad, se puede atribuir a la cantidad de muestras o a la homogeneidad de las muestras. ¿Sí? Muestras más homogéneas o un análisis más exhaustivo, es decir, más cantidad de réplicas hechas, tiende a disminuir ese ancho de banda y muestras más heterogéneas o quizás no dice la cantidad de réplicas suficiente, tienden a mostrar una distribución normal de los datos más ancha. Lo importante es que yo a partir de esta serie de réplicas puedo obtener dos cosas. Una es la media muestral, que es lo mismo que calculamos anteriormente, es decir, la media, porque esta vez es una muestra, y el desvío estándar. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. En un ensayo analítico yo no puedo decir, bueno, yo no puedo ir a informarle a un supón que viene Arcor y me dice, bueno, mira, nosotros acabamos de desarrollar esta leche y queremos saber el porcentaje de proteína. Yo lo que no puedo hacer es ir y hacer el método de Kjeldahl para un sachet de leche e informarle y decirle, hacer una sola vez el ensayo y decirle, señores, acá tienen, esta leche tiene un 4% de proteína. No tiene calidad analítica esa determinación. Lo que yo debo hacer es analizar muchas muestras y informar un valor con su respectivo error, es decir, informar la media con la desviación estándar. Es decir, la muestra o la leche que ustedes están fabricando tiene una media, supongan, de un 4% de proteína, con un error, un desvío estándar de más o menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora cuando hablamos de desviación estándar, si bien es un tipo de error, este tipo de errores puede ser, como sabemos, como desconocemos su origen y son aleatorios, como dice el nombre, no sabemos si subestiman o sobreestiman el valor de la media. ¿Sí? Fíjense que ahora estamos hablando del valor de la media, no del valor verdadero. ¿Bien? Ese es otro punto a tener en cuenta. Entonces, en los errores aleatorios, o en una medida analítica, uno informa la media y la desviación estándar. Esa desviación estándar es positiva y negativa, es decir, se informa como más menos. Ustedes habían visto un ejercicio, algunos me preguntaron que se determinó el contenido de calcio de una muestra que dio un valor de 1,1 más 0,1 partes por millón, creo que era. Bueno, ese 1,1 era la media y ese 0,1 era la desviación estándar. Quiere decir que, como se fijan acá, acá en la fílmina, la desviación estándar abarca
casi el 70% de las réplicas que yo haya estudiado. Es decir, que cuando yo informo el valor de la media y el desvío estándar, estoy abarcando un 70% de los datos que pueda tener la curva poblacional que yo realicé. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Bueno, la tienen acá en esta filmina, donde es la sumatoria de los valores medidos menos el valor medio, o sea, menos la media muestral, elevado al cuadrado, dividido la población, menos 1, es decir, la cantidad de medida, descontando 1. Entonces, esa es la desviación estándar. Si uno informa la desviación estándar, es decir, la media más la desviación estándar, está abarcando el 68% de la población. Ahora, si uno informa la media más 2 desviaciones estándar, es decir, si la desviación estándar era 0,1, 2 veces la desviación estándar es 0,2, es decir, que ahora la media es 1, para el mismo ejemplo de recién de la muestra de calcio, donde la media era 1,1 y la desviación estándar era 0,1, si ahora uno informa 2 veces la desviación estándar, uno va a decir que la media es 1,1 más menos 0,2. Entonces, de esa forma, yo lo que voy a estar haciendo es abarcando un 95% de la población de los datos que yo puedo obtener. Bien, ahora si lo hago 3 veces, voy a obtener básicamente el 99% de la población, voy a representar el 99% de la población. Esto quiere decir que si yo hago infinitas determinaciones analíticas, supónganse en el caso de 3 veces la desviación estándar, el 99% o el 99,7% de esas mediciones que yo haga van a caer dentro de algunos de los valores de la curva de distribución normal. Si yo lo utilizo solo el valor de la desviación estándar y hago múltiples análisis, muy posiblemente el 70% de esos análisis entren dentro de los valores de la media más la desviación estándar, pero haya un 30% de esos valores que se escapen de esa media más menos la desviación estándar. Generalmente, a modo en analítica, generalmente cuando uno informa un valor, informan la media y la desviación estándar. Recuerden, informar un valor, la media sola, no tiene mucho sentido porque la media no dice mucho. Tienen que informar la media muestral y la desviación estándar para tener calidad analítica, certeza analítica. Ahí, bueno, en las filminas está explicado cómo se calcula la media, hay un ejemplo y cómo se calcula la desviación estándar, y ven, por ejemplo, para este caso de la determinación de plomo, como el valor medio del análisis es 0,75 y la desviación estándar es 0,004 partes por millón. Es decir, que en este caso, el 70% de los datos que yo voy a obtener, o el 70% de la muestra de plomo de este análisis está entre un valor de 0,754 partes por millón más menos 0,04 partes por millón. Es decir, con esa media y ese desvío estándar y esa desviación estándar que estoy informando, estoy abarcando el 70% de la población de esa muestra de plomo. Bueno, acá básicamente es lo mismo, calculo la media y la desviación estándar, y acá ustedes tienen algo que ya han visto en la química 1, que es las distintas unidades químicas. Yo no me quiero demorar mucho en esto, entiendo que deben tener muchas consultas de valoraciones, así que si hay algunas dudas,
¿Tienen alguna duda? Con gusto se les respondo. Yo, por mi parte, he terminado